Hola a todos, bienvenidos al canal de Dividendos México. Yo soy Renan Rivero, creador del canal y también de la página dividendos.com.mx. Voy a compartir con ustedes hoy en este video una estrategia que uso con las fibras. No estoy compartiendo algo que yo leí en un libro, tampoco voy a compartir algo que me dijeron. Lo que voy a compartir es algo que yo aplico en la práctica. Y así como en todos los videos, yo siempre intento compartir, intento traer aquí para ustedes conocimientos y estrategias que ustedes pueden aplicar también en la vida real. Está muy bonita la teoría, pero es en la práctica donde ocurren las cosas. Vamos a ver primero en qué consiste esa estrategia y después cómo aplicarla en la vida real. Voy a usar una planilla y voy a enseñar con números cómo hacer los cálculos. Y vamos a hacer juntos esos cálculos. Yo le puse el nombre de compra inteligente. Es una estrategia que uso cuando ya tengo una fibra en mi portafolio y esa fibra hace pagos a través del concepto de retorno de capital o reembolso de capital. Con eso yo puedo comprar títulos a un precio más alto y aún así disminuir mi costo promedio. Cuando baja mi costo promedio, automáticamente aumenta la plusvalía o disminuye la minusvalía, y cuando baja el costo promedio también aumenta la rentabilidad sobre los dividendos recibidos. Y esa es una estrategia que solo se puede utilizar con las fibras. Con las acciones no es posible replicar esa estrategia porque en el caso de las acciones no disminuye su costo promedio, al menos en México no. La verdad es que es bastante sencillo de aplicarla, incluso ustedes ya pueden estar implementando esa estrategia, lo que está muy padre, pero puede ser que algunos todavía no la conocían y esa es una opción más de estrategia que ustedes pueden utilizar. Entonces, si hace sentido para ustedes, pueden hacer lo mismo que yo hago. Ahora voy a compartir mi pantalla con ustedes. Vamos a hacer algunos cálculos. Vamos a la planilla. Entonces, yo decidí dejar ya algunos puntos importantes que vamos a comentar, porque si no, yo debería estar escribiendo todo mientras voy hablando con ustedes. Sería perder un poco de tiempo y también perdería un poco mi pensamiento al estar escribiendo mientras voy hablando. Lo que vamos a ver aquí entonces en esa parte de arriba es el escenario del actual pago de una fibra y vamos a ver 5 diferentes escenarios. Vamos a empezar con el nombre de nuestra fibra, que será fibra ABC. Esa fibra va a pagar entonces un rendimiento trimestral de 2.5%. El precio de nuestra fibra es de 23 pesos. El dividendo que pagará esa fibra entonces será un 2.5% del precio de 23 pesos. Entonces vamos a multiplicarlo aquí. Nos va a dar un resultado de 0.58 de dividendo. Vamos a poner aquí 4 números después del punto. Siempre me gusta trabajar con 4 en el caso de montos, más específicamente de los dividendos. Tenemos un monto aquí entonces de 0.5750. Esa fibra en nuestro ejemplo va a pagar 50% a través del concepto de resultado fiscal y 50% a través del concepto de reembolso de capital. Toda la información que vamos a manejar aquí son los montos más próximos a la realidad, por eso que yo dije también al inicio y son cosas que ustedes pueden implementar en la vida real. Tenemos un pago entonces de 50% a través de resultado fiscal. Entonces vamos a multiplicar el dividendo recibido por 0.5. Pero ese monto todavía se tiene que descontar los impuestos. Entonces de ese monto se multiplica por 1.7. Vamos a poner aquí multiplicado por 0.7. Y aquí entonces tenemos el monto a ser distribuido ya después de los impuestos, 0.2013. Ahora vamos a sacar el monto a ser pagado a través del concepto de resultado fiscal, que será multiplicado por 0.5. Tenemos entonces un monto a ser pagado a través de ese concepto de 0.2875. Eso quiere decir que una vez que se realice el pago, el costo promedio que tenemos de esa fibra será descontado exactamente en 0.2875. El dividendo a ser realizado por esa fibra ya después de los impuestos es el monto a ser distribuido a través del concepto de resultado fiscal más el monto a ser distribuido a través del concepto de reembolso. Tenemos aquí un total de 0.4888. Y vamos a sacar ahora cuánto será el rendimiento por dividendo ya después de impuestos. Tenemos aquí el dividend yield ya después de impuestos. Vamos a descubrir ese número con la ayuda de una calculadora. Tenemos aquí entonces el dividendo a ser distribuido dividido entre el precio de esa fibra en el momento de realizar el pago, que es de 23 pesos. Entonces el dividendo será de 2.13%. Y ese monto ya es después de impuestos. Ahora vamos a los escenarios para entender qué es lo que puede pasar con esa distribución. Vamos a ver como antes y después de diferentes escenarios. Vamos al escenario 1,
que es un escenario antes de la distribución. Tenemos entonces un ejemplo de 1000 títulos de una fibra y tiene un costo promedio en ese momento de 20 pesos. El monto invertido es la multiplicación del número de títulos por el precio promedio que tenemos. Entonces, en ese caso es una inversión de 20.000 pesos. Tenemos en esta situación una plusvalía de 15% porque tenemos el precio actual de 23 pesos y tenemos el precio promedio, en nuestro caso, de 20 pesos. El dividendo recibido en ese caso es la multiplicación entre el número de títulos, que son 1000 títulos, y el dividendo recibido por cada título. Ese resultado nos da un dividendo total de 488.75. Y vamos a ver entonces cuál es nuestro yield, porque va a ser un yield superior debido a que nuestro costo promedio es de 20 pesos y no de 23. Entonces vamos a hacer aquí esa cuenta. Tenemos un dividendo pago de 0.4888. Vamos a hacer aquí un cálculo. Y es un dividendo a ser pago de 2.44%. y ese es el dividendo distribuido ya después de impuestos, 2.444%. y esa es la situación antes de la distribución a ser realizada con estos datos que estamos viendo aquí arriba. Vamos ahora al escenario 2, que es un escenario después del pago, pero sin hacer compras. Lo que pasó en el escenario 2 entonces es que no hicimos nada y simplemente recibimos el dividendo. En este caso, el número de títulos es completamente igual, 1000 títulos. El precio será la diferencia entre el costo promedio que teníamos antes, pero descontando entonces el monto distribuido a través del concepto de reembolso de capital. Tenemos un nuevo costo promedio entonces de 19 pesos.7195. Y por bajar nuestro costo promedio, eso hace con que aumente la plusvalía y también el rendimiento por dividendo. Vamos a hacer aquí esa cuenta. Tenemos ahora un nuevo costo promedio. Vamos a tomar como base el precio que tiene actualmente la fibra, que es de 23 pesos. Y vamos a ver de cuánto es nuestra rentabilidad ahora. Aquí tenemos el nuevo costo promedio y esa es la nueva rentabilidad de 16.68%. Vamos a incluir aquí en nuestra planilla 16.68% en comparación a los 15% que teníamos antes. El dividendo distribuido es completamente igual, pero el rendimiento por dividendo también aumentó. Vamos a hacer esa cuenta también. Tenemos un dividendo distribuido de 48.88, tomando como comparación el nuevo costo promedio. En el caso que la fibra haga una nueva distribución con estas mismas características, tendríamos un rendimiento por dividendo de 2.48%. Entonces también vamos a incluir aquí en la planilla. Puede parecer un poco confuso, pero los diferentes escenarios sirven para que tengamos como una base de comparación, un antes y después, y también una base de comparación aplicando diferentes estrategias. Como en el escenario 1 era lo que pasaba antes de que la fibra realizara ese pago. El escenario 2 ya es un escenario que ocurre después que la fibra hace ese pago, pero en ese momento no hicimos ninguna compra, ni antes y ni después del pago. Y en el escenario 3 es una situación después del pago, y en este caso yo estoy reinvirtiendo los dividendos que recibí. Vamos a ver entonces cómo queda el escenario 3, pero antes de ver cómo quedará ese escenario, vamos a hacer aquí un cálculo para saber cuántos títulos yo podría comprar con el dividendo recibido. Tenemos aquí una pequeña tabla. El número de títulos en este caso es de 1000. El costo promedio es el costo ya después del descuento, que sería 19.7125. El monto total invertido es la multiplicación entre esos dos montos, que sería de 1000 títulos multiplicado por el precio, el nuevo costo promedio. Vamos a aumentar un poco aquí esa columna y vamos a ver cuánto sería posible comprar con el dividendo recibido. Tenemos aquí un ejemplo de 10 títulos a 23 pesos. Vamos a considerar el mismo valor de 23 pesos, aunque sabemos que es posible que cuando se realiza el pago el precio de la fibra también puede bajar. En este caso vamos a considerar los mismos 23 y aquí vamos a tener como un total invertido de 230 pesos y el monto que recibimos de dividendos fue de 488.75. Pues tenemos espacio para comprar un poco más, 21 títulos hasta 483 pesos y 22 títulos 506. Entonces si invertimos aquí una compra de 21 títulos a 23 pesos sería de 483, que estaría dentro aquí del dividendo recibido. El nuevo monto total invertido sería de el monto inicial que teníamos más el nuevo monto. El número de títulos también sería la suma entre los dos, y el nuevo costo promedio que tenemos ahora sería dividir el monto total invertido entre el nuevo número de títulos. Tendríamos aquí entonces un nuevo costo promedio de 19 pesos.7801. Vamos a elevar esa información ahora para el escenario 3. Tenemos ahora 1021 títulos. Tenemos un costo promedio nuevo de 19
0.7801. Nuestra plusvalía también cambia. Vamos a hacer aquí el cálculo. También nos vamos a basar en el precio de 23 pesos. Y vamos a ver entonces cuánto sería nuestra nueva plusvalía. De 16.28%. Vamos a poner aquí el dividendo a ser recibido en el siguiente pago. En el caso que la fibra repita el mismo monto de pago, ahora también ya sería diferente porque sería multiplicar los 1021 títulos por el monto a ser distribuido de 0.4888. Entonces aquí ya recibiríamos 499 pesos .01. Vamos a tener también un nuevo yield. Vamos a hacer aquí ese cálculo. Tenemos también, vamos a suponer el mismo monto de dividendo a ser pago en la siguiente distribución, pero ahora con un nuevo costo promedio. Tenemos un yield de 2.47%. Vamos ahora al escenario 4.1, incluso aquí está repetido también, ese sería el 4.2. El 4.1 es el escenario después del pago, pero comprando antes del pago el mismo monto recibido de los dividendos. En ese caso yo me voy a anticipar y voy a invertir en esa fibra el monto que yo recibiría en dividendos. Vamos a hacer aquí algunas simulaciones más, aquí en la parte de la derecha. Yo estoy utilizando diferentes escenarios para que podamos ver cuál es la diferencia entre ellos, pero yo siempre voy directamente a los últimos escenarios, que es el 4.1 o 4.2. Vamos a hacer aquí un poco más de cálculos. Tenemos aquí en este ejemplo 1000 títulos. Tenemos el precio de 20 pesos porque estamos tomando como referencia el momento antes de realizar el pago y el monto invertido es de 20.000 pesos. La diferencia aquí en ese escenario es que yo me voy a anticipar, como comenté, y voy a invertir el dividendo antes mismo de que ellos me realicen ese pago. Vamos a hacer el mismo cálculo. Tenemos aquí la posibilidad de comprar 21 títulos a 23 pesos. Será aquí una inversión de 483 pesos. El monto invertido total será la suma de 20.483. Tenemos un número de títulos que será el total de 1021 títulos y vamos a tener aquí un costo promedio que es la división entre la inversión y el número total de títulos. Tenemos aquí un nuevo costo promedio de 20 pesos .06. Vamos a agregar aquí un más de decimales, 20.0617. Entonces lo que hice en el escenario 3 fue nuevamente comprar esos títulos, pero antes de que la fibra me realiza el pago. Entonces yo compré, pero ahora esa fibra realiza el pago y con eso se va a descontar mi costo promedio. Entonces yo voy a tener un nuevo costo promedio que será de 20.0617 menos el monto realizado a través de reembolso de capital. Ese será mi nuevo costo promedio. Vamos a agregar aquí en el escenario 4 total de 1021 títulos, el precio de 19.7742. Vamos a tener una nueva plusvalía. Vamos a ver de cuánto es. Tenemos el precio actual de 23 pesos y vamos a encontrar con base en el nuevo costo promedio plusvalía de 16.31% de acuerdo al nuevo costo promedio. Los dividendos recibidos también serán semejantes al ejemplo anterior, que es de 1021 multiplicado por 0.4888. Es un dividendo de poco más de 499 pesos, igual al ejemplo anterior. Y vamos a tener también un nuevo yield. Vamos a ver también cuánto es. Tenemos el pago de 0.4888 dividido entre el nuevo costo promedio, 19.7742. Y ese es el yield de 2.4719. Vamos a terminar el ejemplo 4.2 y vamos a pasar nuevamente por todos los ejemplos. En el caso del ejemplo 4.2 es un ejemplo también después del pago, donde yo también voy a comprar antes de que realicen el pago, pero yo voy a comprar un monto mayor al dividendo a ser distribuido. Vamos a hacer aquí una nueva simulación en la parte derecha. Igualmente son 1000 títulos a 20 pesos. El monto invertido es de 20.000, pero ahora yo voy a invertir una cantidad mayor. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, 50 títulos a 23 pesos. Vamos a tener una inversión de 1.150 pesos. El monto invertido total es la suma de los dos, 21.150. La nueva cantidad de títulos también es la suma de los dos, 1.050. Y el nuevo costo promedio que yo voy a tener es la división entre el monto total y la nueva cantidad de títulos, que sería en ese caso de 20.1429. Descontando entonces el monto a ser distribuido a través de reembolso de capital, vamos a tener el nuevo monto, un costo promedio de 19.8554. Vamos a poner ese dato allá en el escenario 4.2. Ahora son 1050 títulos con un costo promedio de 19.8554 y vamos a sacar aquí el monto exacto, 19.8554. La plusvalía también va a cambiar. Vamos a hacer aquí el cálculo de cuánto. Tenemos el precio de 23 pesos dividido entre el nuevo costo promedio, 15.84% es la nueva plusvalía. 15.84%. El dividendo a ser recibido ahora en el siguiente pago, en el caso que se mantenga el mismo nivel de pago, será de 1050 títulos multiplicado por 0.4888.
88, el dividendo a ser recibido es de 513 pesos.19, si redondeamos aquí. Y también vamos a tener un nuevo yield que será de 48.88 dividido entre el nuevo costo promedio de 2.4617. Vamos a poner aquí. Los dos últimos escenarios es lo que llamo de compra inteligente. Vamos a destacarlos aquí. Vamos a ver las diferencias entre estos escenarios y los otros. Vamos a poner aquí un color de amarillo. Tenemos entonces en el escenario 1 1000 títulos pagando un total de 0.4888. El precio por cada título es de 20 pesos. Mi plusvalía en ese momento era de 15% y tenía un yield de 2.444%. Si yo no hice nada y solamente recibí ese pago, ahí vemos una de las grandes ventajas de las fibras. El hecho que la fibra pague a través de reembolso de capital ocasiona eso lo que estamos viendo aquí en el escenario 2. Yo tengo una baja del costo promedio, en ese caso que era de 20 pesos pasó a ser de 19.7125. Entonces eso ocasionó también el aumento de la plusvalía, que era de 15%, ahora es de 16.68%, y también ocasionó el aumento del yield de 2.444 para 2.48%. Y eso pasó con solo una distribución a través del concepto de reembolso de capital. Ahora imagínense si una fibra constantemente está pagando a través de ese concepto. Es posible entonces en ese caso tener un aumento de plusvalía y un aumento del yield recibido solo por el hecho de la fibra estar pagando a través del concepto de reembolso de capital. Y esos aumentos ocurren independientemente de la cantidad de títulos que tienes o de la cantidad invertida. O sea, no importa que tengas un título a 20 pesos o que tenga 1 millón de títulos a 20 pesos, el descuento en el costo promedio será exactamente igual. El escenario 3 es un ejemplo de escenario que puede ser utilizado por muchas personas que esperan que la fibra haga el pago para después recomprar más certificados, y eso puede presentar una oportunidad porque el certificado también puede bajar de precio al momento de realizar el pago, y obviamente cuanto mayor sea la baja de ese certificado es bueno porque se podrá comprar más títulos. Vamos a poner aquí como ejemplo, si compráramos 21 certificados pero ya con un precio, por ejemplo, de 22 pesos, el total entonces sería muy cercano al mismo ejemplo de antes. Yo pondría que comprar tal vez 22 títulos en lugar de comprar 21. Entonces esperar también para comprar más títulos después del pago también puede presentar una oportunidad. Vamos a regresar aquí con el ejemplo para no cambiar nuestras fórmulas. Ahora a mí particularmente me gusta más la estrategia de la compra inteligente, que es una estrategia donde yo compro títulos pero antes de que la fibra me realice ese pago, y eso incluso suele ser una ventaja, aunque puede ser una ligera ventaja si comparamos aquí el escenario 3 con el escenario 4, donde invertimos exactamente la misma cantidad. En los dos escenarios compramos 21 títulos, pero aquí la diferencia, si podemos ver, el precio en el escenario 3 promedio es de 19.7801 y el precio en el escenario 4.1 es de 19.7742. Yo tengo en ese caso una plusvalía ligeramente mayor, que es de 16.31 en comparación a 16.28%, y también un dividend yield que es ligeramente mayor. Como dije, eso aplica solo para un pago de dividendo de esa forma, pero replicando esa misma estrategia en todos los pagos que sean realizados a través de reembolso de capital, yo creo que ahí es donde está la mayor ventaja. Y si comparamos, por ejemplo, el escenario 1, que es antes del pago, con el escenario 4.2, vemos una diferencia bastante grande. Tenemos en el escenario 1 1000 títulos, en el último escenario 1050 títulos, tenemos un costo promedio anterior de 20 pesos y el nuevo costo promedio de 19.85, una plusvalía que antes era de 15% y ahora es de 15.84%, y un rendimiento por dividendo de 2.44 y ahora es de 2.46%. Renan, pero es poco, pero como dije, se aplica eso en cada pago que la fibra realiza. Tienes la oportunidad de bajar tu costo promedio, tener más títulos, aumentar tu plusvalía y aumentar la rentabilidad sobre los dividendos. Pueden regresar en el video y verlo otra vez para que puedan tener claro cómo funciona esa estrategia. La estrategia que yo más suelo hacer es reinvertir el mismo monto de dividendos que yo voy a recibir, que sería el escenario 4.1, pero las alternativas también me gustan. En el escenario 4.2, por ejemplo, yo invierto más que el dividendo que yo voy a recibir. Incluso podría tener también un escenario 4.3 donde invertiremos un monto más pequeño que el dividendo a ser recibido. Pero en los tres escenarios es la misma idea, es
anticiparse y comprar más títulos antes que la fibra realice ese pago. Por último, 4 consideraciones finales. Número 1, ¿cuándo aplicar esa estrategia? Y yo creo que se puede aplicar desde que el precio no esté tan alto. En el ejemplo que dimos aquí en ese video tenemos el precio a 23 pesos y tenemos un dividendo trimestral de 2.5%. O sea, el dividendo anual en ese caso sería un alrededor de 10%, lo que es bastante aceptable en ese caso. Pero si el precio ya está tal vez muy alto a punto de que el rendimiento por dividendo fuera de 4 o 5%, entonces yo ya pensaría mejor y muy posiblemente con ese rendimiento ya no compraría más títulos. Yo preferiría en ese caso esperar para recibir los dividendos y reinvertiría esos dividendos, pero no en esa misma fibra, sino más bien en otra empresa. Punto número 2, en el caso de los escenarios 4.1 y 4.2, es necesario esperar que la fibra comunique su pago para realizar esa estrategia. Eso puede tener un punto negativo porque cuando ya está muy cerca del pago, el precio de la fibra puede aumentar porque hay mucha gente que compra títulos de las fibras solo para recibir los pagos. Las fibras necesitan comunicar su pago mínimo 7 días antes de la fecha ex derecho. Entonces, si por ejemplo una fibra que suele pagar siempre al último día hábil de cada mes y en un determinado mes el último día hábil es el día 30, tenemos la fecha de registro el día 29 y la fecha ex derecho el día 28. Eso significa que la fibra necesita comunicar su pago más tardar al día 21 de ese mes. Entonces en ese caso hay que estar muy atento para el día de anuncio de dividendo de esa fibra. Y para eso les puede ayudar la página de dividendos.com.mx o las redes sociales de Dividendos México. Punto número 3. Es necesario tener dinero disponible para aplicar la estrategia de la compra inteligente. A mí siempre me gusta tener algún monto disponible. Quien tiene la costumbre de trabajar sin tener nada disponible o de siempre usar todo el dinero que tiene disponible, entonces solo aplicaría por ejemplo la estrategia del escenario número 3, porque debería esperar recibir el pago para hacer una nueva compra. Punto número 4, hay una alternativa que es hacer compras en el espacio entre los pagos de la fibra, porque una fibra que paga trimestral por ejemplo, puede ser que durante las semanas entre un pago y otro, el precio de la fibra puede bajar bastante y eso puede ser una oportunidad de compra, pero el tema aquí es que cuánto la fibra va a pagar de reembolso de capital. Vamos a suponer que en este mismo ejemplo la fibra ABC empieza a cotizar en algún momento a 22 pesos, entonces yo empiezo a comprar a 22 pesos, subo un poco mi costo promedio, pero si en el siguiente pago la fibra no hace una distribución a través del concepto de reembolso de capital, entonces yo voy a quedar con un costo promedio más alto, porque si no tiene ese concepto entonces ya no va a bajar mi costo promedio. Eso es todo. Desde que haya un momento oportuno me encanta aplicar la estrategia de la compra inteligente, aunque también no rechazo aplicar los otros escenarios. Yo creo que depende también de la situación y del momento de cada fibra y su precio. Las fibras tienen esa gran ventaja de pagar a través de ese concepto de reembolso de capital o retorno de capital, y eso tiene una serie de beneficios como vimos aquí durante este video. Ahora quiero saber de ustedes, ¿cuál de los escenarios es el escenario que ustedes suelen aplicar más en sus estrategias? Cuando una fibra paga a través de reembolso de capital, ustedes no hacen más compras, ustedes hacen más compras cuando la fibra ya realizó ese pago y ustedes ya tienen ese dividendo para reinvertir, o ustedes hacen la estrategia de la compra inteligente y se anticipan al dividendo a ser distribuido, así como yo hago en los escenarios 4.1 y 4.2. Comenten aquí abajo si les gustó, suscríbanse al canal y compartan este video con un amigo inversionista. Nos vemos en los próximos videos y un abrazo.